buenos días a todos. Os presentamos el podcast del despacho Ayola Jiménez, es nuestro primer capítulo. Tenemos la idea de hacer un podcast en el que conozcamos a profesionales del sector jurídico que tengan cierta relevancia y que nos aproximemos a su lado más personal. Y en este caso, nuestro primer invitado es Chema de Pablo, que es un abogado, tuitero, conocido, que además es amigo. Y le agradecemos mucho que haya venido hoy a este debut del podcast y bueno, esperemos que salga todo bien, Chema. Pues nada, un placer. Siempre es bueno ser el que estrena este tipo de cosas. Sí, desde luego. Bueno, y si sale mal, pues lo editamos o algo y no hay problema. Fenomenal. Algo habrá que editar. Algo habrá que editar. Sí, no, ya te decía, o sea, al final, como eres amigo, pues yo creo que la idea es hacer una conversación muy sencillita y que nos vayas explicando, ¿no? Pero bueno, la idea, para quien no te conozca, imagínate que hay alguien que no se conecta a Twitter, que no te ha visto en los juicios mediáticos. ¿Quién es Chema de Pablo? ¿Cómo te defines? Bueno, pues yo soy un abogado penalista, me dedico al derecho penal. eh, Estoy especializado, se puede decir, en derecho penal económico, pero llevo de todo, ¿eh? En mi despacho llevamos todo tipo de derecho penal, todo tipo de delitos. Y sí es verdad que tengo una cuenta en Twitter que es conocida, en la que divulgo el derecho penal, tengo más de 120.000 seguidores. Es algo que empezó para mis alumnos de la universidad, etcétera, y al final pues acabó teniendo éxito y mucha viralidad y bueno, pues ahí voy explicando sentencias que van saliendo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues soy conocido por eso, por algunos casos, asuntos mediáticos en los que he intervenido y nada, y luego, bueno, lo más importante es que soy del Atleti, pero porque Eso eso te iba a marca la decir, personalidad, ¿no? eso te Eso iba a sí, decir. que significa ser buena persona, ya sabes, ser del Atleti, ¿no? Es Entonces, bueno, pues esencialmente, ¿no? Buena persona. efectivamente. Sí, te iba a preguntar por tus hobbies, aparte del Atleti, que yo creo que es público y notorio, aunque ahí discrepemos en el equipo. Pero bueno, aparte del tenis, que yo recuerdo que hacíamos unos partidos espectaculares, aquellos Sí, aunque, domingos. aunque ya sabes que me retiré del tenis Sí, me siento parcialmente culpable. en un partido en el que ¿Me ibas ganando? te iba ganando cuando me lesioné, me destrocé el tobillo. Y nada, tuve que dejar el tenis sin haber perdido con Rafa Nadal. Me retiré a la vez que Nadal sin haber perdido contra él. Sí, Y nada, y ahora estoy avanzando con el golf, cierto, que es lo que cierto, me queda. cierto. Me comentaste, ¿no? Que te sirve para desconectar. Efectivamente, y nada, ahora me han mejorado el handicap, o sea que Qué bueno, bueno. ¿Qué poco a handicap tienes poco, y ahora? ahora tengo el handicap 26, que no está mal. Hombre, está fenomenal. Y bueno, pues ahí Está muy bien, o sea, que estamos. le estás dando, ¿eh? Creo que Sí, sí, hay sí, sí. moreno ahí, Sí, moreno de sí, golf, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, es un deporte que coge adicción, ¿eh? Yo lo Sí, recomiendo, sí, sí. sí, sí. Yo es verdad que siempre pienso que los deportes en los que la gente se engancha son divertidos, aunque no los hayas probado. Entonces estoy Sí. seguro de que el golf, porque Sí, la el realidad... golf está muy bien porque aparte que compites contra ti mismo, contra el campo, etcétera, luego es un deporte muy social, Sí, pues eso, prácticamente acabas siendo como hacer senderismo, acabas recorriéndote kilómetros con quien esté jugando contigo, hablando, etcétera, y bueno, es muy recomendable, habrá que sobre todo a probarlo. mi edad que ya no podemos permitirnos Sí. jugar al rugby o a Y el fútbol, no, el otros fútbol ya deportes, del lo... fútbol lo abandoné hace mucho tiempo, Sí, sí, sí. es que es complicado con las rodillas. Cuando vas Sí. cumpliendo una edad, pues es complicado. Oye, Chema, además te iba a preguntar si creías que alguien se definía por el oficio que tiene, ¿no? Es decir, es Chema de Pablo, abogado, ¿no? Lo has dicho. Entonces, para la gente que no esté viendo, ¿cuándo decides ser abogado? ¿Tú tienes familia que se dedique a la abogacía o...? No, yo tengo, a ver, tuve un abuelo al que no conocí que había sido abogado y abogado de seguros y ya está, no he vuelto, no he tenido, no hay, en mi familia tengo algún primo, etcétera, pero vamos, no hay tradición, no es una tradición familiar, ni mis padres ni mis hermanos son abogados, ninguno, y nada, yo creo que fue una vocación profesional mía, personal, o sea que caí en derecho un poco sin saber qué quería estudiar, pero yo en cuanto empecé a estudiar la carrera de derecho, yo creo que ya rápidamente vi que lo mío era ser abogado, que lo que quería era ser abogado y además ser abogado defensor, dedicarme al derecho penal, etcétera, yo creo que eso lo vi rápido. ¿Y hubo algún libro, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía nada claro, yo empecé económicas, lo dejé, tuve 2 años, por eso es, bueno, yo creo que para quien nos esté viendo es posible hacer un cambio a mitad de camino y no hay ningún problema. Pero en mi caso hay un libro que me marcó mucho que fue el de Legítima Defensa, de John Grisham, de Rudy Baylor, que es un chico que se acaba de licenciar y que Ujú. tiene un caso de una familia muy pobre a quienes niegan la cobertura de precisamente de un seguro y fallece por una leucemia.
Entonces se pone a defenderlo contra todo el establishment. Entonces, la verdad es que hay una película también muy buena de Matt Damon. Pero el libro me inspiró de alguna manera. Entonces, ¿tú tienes algo? ¿Recuerdas Pero algún yo creo que hay hito? un libro, yo ya era abogado cuando lo leí, pero que no lo haya leído, donde se ve la profesión de abogado y sobre todo de abogado defensor, es Matar a un ruiseñor, Sí, tanto el libro como la película. O sea, el que no se atreva con el libro, también recomiendo la película. Y es un abogado, Atticus Finch, que está en el momento más complicado, yo creo que del trabajo de los abogados, que es cuando tienes que defender a un inocente acusado de un delito pues, socialmente de especial trascendencia social, ¿no? Especialmente criticable por la sociedad, ¿no? Y en una situación en la que pues, hay racismo, su cliente es negro, está acusado de haber violado a una mujer blanca, es inocente, pero tiene todo en contra, además un juicio conjurado, con lo cual más en contra todo todavía, y en el que además le sale mal porque, bueno, es hacer spoiler, ¿no? Pero condenan a su cliente, es ¿no? complicado. Y bueno, pues ahí se ve el valor del abogado que se entrega a la defensa de su cliente, hacer justicia, ¿no? Contra todos los elementos, ¿no? Yo creo que sobre la profesión de abogado, yo creo que lo mejor que se ha escrito y también la mejor película que se ha filmado, Matar a un ruiseñor. Cierto. A ti, por ejemplo, eso te genera... Yo, fíjate, recuerdo, la primera vez que yo llevé un tema penal, lo llevé contigo, Chema y yo trabajamos juntos hace demasiados años ya, nos Sí. hacemos mayores, pero yo me acuerdo que la primera vez que llevé un tema penal de alguien que no era tan inocente como el del protagonista de Matar a un ruiseñor, te pregunté que cómo sobrellevabas tú el hecho de que alguien a quien tú defendías y que te llamaba preocupado de su familia y su hijo y tal, te llamara. ¿Y cómo lo sobrellevas tú? Y tú me comentaste que tu secreto, que me acuerdo perfectamente, era que cuando salías del despacho tenías que desconectar por completo. O sea, que era imposible llevarte a casa. ¿Tú cierras con llave y...? A ver, eso yo creo que es a lo que hay que tender. O sea, yo creo que el abogado para sobrevivir anímicamente tiene que, al salir del despacho, olvidarse de sus asuntos, de sus clientes. Un abogado, sobre todo en derecho penal, al final trabajas con problemas muy graves, ¿no? Tanto cuando estás en la defensa como cuando estás en la acusación, que también llevo acusaciones, ¿no? Pero tanto a veces que estás en la acusación y estás en el lado de la víctima, me he cortado el móvil, cuando estás en el lado de la víctima como cuando estás en el lado del acusado, del investigado, estás trabajando con problemas personales graves, ¿no? Con gente que tiene situaciones vitales muy complicadas. Me digo que el penalista es a los abogados quizás lo que el oncólogo a los médicos, ¿no? O sea, que tratas en el peor momento de su vida, ¿no? Al justiciable, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, pues esos problemas tienes que dejarlos en el despacho. No es fácil, obviamente, ¿eh? No es fácil y yo creo que no hay ningún abogado que lo consiga, ¿eh? O sea, Totalmente, siempre te llevas preocupaciones a casa, al fin de semana, ¿no? al campo de golf, pues muchas ya. veces te acabas llevando preocupaciones de las que te tienes que olvidar, ¿no? Tú percibes una... Porque yo es la sensación que tengo. Tú, cuando llevas un tema penal, percibes la evolución de la persona como, por la propia duración del proceso y al margen del resultado, cómo esa persona va cayendo, va cayendo, va cayendo y le va afectando y le va pasando una factura Mm. que es difícil de revertir. Sí, no, vamos a ver, o sea, la relación con los clientes eh, es muy interesante porque al final muchas veces va más allá de lo profesional. Sí. A veces lo hacemos también de psicólogos, muchas veces los abogados, ¿no? O sea, que cuando tratamos gente que está en esas situaciones tan complicadas, y sí, pues muchas veces se les ve esa evolución, también les puedes ayudar, ¿no? Luego también ves gente que es al revés, ¿no? Que gente que a lo mejor ha estado en el mundo de la delincuencia y sale, ¿no? Yo eso cuando estaba en el turno de oficio, ¿no? Sí. Pues ahí tuve clientes pues drogadictos o clientes pues en unas situaciones complicadas y que bueno, pues veas que muchas veces pueden salir, ¿no? Si se les ayuda, etcétera. O sea que luego también está la evolución vital de las personas, ¿no? Pero en los asuntos ahora sí más conocidos que yo, más mediáticos, es más complicado, ¿eh? Sí. Porque eh, el que ese problema penal sea conocido por todo el país, que esa persona... eh,
esa vulneración de la presunción de inocencia que se hace, porque en absolutamente. cuanto se empieza a hablar de un caso mediático, directamente se elimina la presunción de inocencia. Exactamente. Para los medios de comunicación, para el público en general, esa persona es culpable. Muchas veces tú sabes que es inocente, porque muchas veces soy inocente, y cuando consigues demostrarlo y llegas a una sentencia absolutoria, ya se ha olvidado la gente, o sea, Totalmente. no se repone el honor de la persona, ¿no? Entonces son situaciones vitales muy complicadas, y ya con la experiencia pues también les ayudas en esa parcela a los clientes. ¿Tienes algún caso del que tú te acuerdes especialmente, haciendo referencia a matar a un ruiseñor? Es decir, este era inocente, le han condenado y ¿te ha afectado? ¿Recuerdas algún Sí, caso en sí, sí, particular? claro, no, sí que los tengo. Yo, yo una vez intervine en un producto como este que tenéis, que de otro despacho también, y me llamaron y era una especie de debate, que estábamos, pues no sé, tres, cuatro abogados penalistas, ¿no? Y había una compañera, es que no recuerdo el nombre, no creo quién era, pero había una compañera, una abogada que decía que todos tenemos a nuestro inocente en prisión, ¿no? Yo creo que eso es verdad, y además Ujú. hablas con abogados y todos tienes a tu inocente en prisión, que sabes que es inocente, que estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, bueno, pues que a veces, muchas veces yo creo que a veces en los tribunales penales, los jueces penales, hay cierta pereza a la hora de analizar la prueba, y eso envía gente a prisión, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, tenemos un problema. Yo estoy pensando en un cliente que está ahora mismo cumpliendo condena, es inocente, eh, tuvo una denuncia por agresión sexual por una venganza de la denunciante. Pudimos demostrar que la denuncia era falsa en el juicio. Yo creo que se demostró con pruebas, no solo con testimonios. Demostramos que él estaba a varios kilómetros del lugar donde supuestamente habían ocurrido los hechos. Demostramos que era incompatible la descripción de los hechos con informes médicos, etcétera. Y el tribunal, una audiencia provincial, no de Madrid, de un lugar cerca de Madrid, esa audiencia provincial, yo estoy convencido que con un poquito de atención, con que hubieran prestado atención al juicio, lees la sentencia y ves que no prestaron suficiente atención, tenía que haber absuelto. Y muchas veces, yo creo que en ese caso, por ejemplo, una mezcla de pereza del tribunal, mala calidad técnica también del ponente, y luego también se cruzó también lo mediático, era un asunto mediático en aquella provincia concreta, no fue un mediático a nivel nacional, pero sí en aquella provincia concreta había salido en la prensa local, y yo creo que ellos pues veían que se metían en un problema, se absolvían y condenaron. Y esto ocurre, o sea, habitualmente los jueces hacen bien su trabajo, pero hay veces que lo hacen mal. Y normalmente cuando hay un inocente en prisión, en los casos que yo he conocido, habitualmente hay un mal trabajo por parte de quien ha juzgado Mm. y que no ha visto que la presunción de inocencia exige una prueba de cargo. Sí, a mí, hablando de la presión mediática que padecen los jueces, que ahora mismo, bueno, el contexto es absolutamente impresentable. Es decir, que hayamos normalizado que tengamos representantes políticos de primera línea que puedan atacar alegremente a los jueces porque no les convenga. Luego, además, paradójicamente, pues parece que lo que era lawfare y no sé qué se va demostrando, ¿no? Pero que hayamos naturalizado esa crítica organizada y desde la opinión pública, desde los medios de comunicación, me parece terrible. Por eso te decía que los magistrados que están actuando conforme a derecho en ciertas causas mediáticas me parecen auténticos héroes. Porque ellos, cuando dictan una determinada resolución, cuando un magistrado quiere procesar al fiscal general, sabe que se le va a tirar encima medio Sí. país. Y pese a ello, hace su trabajo y va para adelante. Sería mucho más fácil para él decir que no hay pruebas y cerrarlo, que si Sí, considera que... sí, a ver, yo creo que aquí se cruzan, a ver, en estos casos mediáticos, yo creo que tanto se dice una cosa como se dice la otra, se le va a atacar desde un lado o desde otro, ¿no? O sea, yo creo que aquí el problema es que yo creo que se puede criticar a los jueces, yo les Sí, critico, pues que normalmente les critico por escrito en los recursos que presento de apelación y de casación, ¿no? Que es lo que me corresponde a mí, ¿no? Eh, Se pueden criticar resoluciones judiciales, hay resoluciones sí, sí. judiciales equivocadas a diario, también en casos mediáticos. Yo estoy interviniendo en alguno en el que hay resoluciones claramente equivocadas con cierta frecuencia, pero claro, esas críticas que no deben de ser críticas personales al juez, hacia sus ideas, hacia su historia personal, sino críticas hacia sus resoluciones Desde luego. judiciales, tienen que ser críticas fundadas en derecho. Lo que no se puede, claro, cuando empiezas a utilizar la palabra lawfare o ese tipo de críticas no vienen al caso, eso es populismo
Eso no es lo apropiado en un Estado de Derecho. Lo que sí que es apropiado en un Estado de Derecho es leer una resolución judicial. A veces la gente las critica o las defiende, porque aquí se dan las dos cosas sin leerlas, es leer una resolución judicial, pues mira, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo con esta parte, pero no estoy de acuerdo con esta otra, ¿no? Y el hecho de que quien comenta las resoluciones judiciales normalmente sea gente que no tiene conocimientos técnicos suficientes para valorarlas. Claro, es que eso es lo que ocurre, ¿no? Que el derecho es muy técnico. Esto se ve, o sea, claro, yo he visto esa experiencia, por eso yo a veces acabas confiando un poco, ¿no? en las noticias, ¿no? Porque, claro, yo conozco muchos casos de cerca en los que estoy personado, que llevo defensas, llevo acusaciones, casos mediáticos. Cuando ocurre algo en esos casos, al día siguiente lo tienes en las tertulias, lo tienes y entonces comprueban que no saben de qué están hablando, ¿no? Y no ya que no sepan interpretar una resolución judicial, sino que están atribuyendo a una resolución judicial lo contrario de lo que dice, ¿no? Entonces, claro, pues cuando hablando de derecho te das cuenta de eso, claro, luego dices, pues cuando hablen de física nuclear, que no tengo ni idea, que me fiaría, digo, pues no me voy a fiar tampoco, porque probablemente tampoco estén diciendo la verdad, ¿no? Es el mismo tertuliano, ¿no? El que habla de física. Sí, ¿no? efectivamente. Y al menos en derecho yo creo que sí que unos mínimos conocimientos y también un leer las resoluciones. A veces sin tener demasiados conocimientos jurídicos, con leer la resolución judicial ya puedes, Sí. por lo menos alguna valoración puedes hacer, pero por lo menos que las lean, ¿no? A ti digo, cuando participas en un asunto mediático y dada tu faceta de tuitero, ¿te pasa que si defiendes a una persona de una determinada ideología, automáticamente la gente cree y te ataca porque piensa que tú Claro, claro, lo sí. mismo? Yo he defendido gente de todo tipo de ideologías y he defendido acusados en casos de corrupción que afectan al Partido Popular, acusados en casos de corrupción que afectan al Partido Socialista, a otros partidos, porque todo el mundo, entiendo que todo el mundo tiene derecho a una defensa. A mí el dentista no me pregunta qué partido voto antes de arreglarme una muela, me dice qué muela me duele y me la arregla. Pero no sabe a qué partido voto ni le interesa. Y a mí no me interesa de qué si defiendo a un político acusado de un caso de corrupción, a mí no me interesa de qué partido es. Es que no me interesa, pues lo sabré porque es público, pero me da igual, ¿no? Entonces, efectivamente, eso también es parte del populismo, ¿no? Entonces te vienen ataques porque como estás defendiendo a uno, te estás vendiendo al otro y viceversa, ¿no? Yo estoy defendiendo los derechos fundamentales de una persona, que eso equivale a defender la Constitución y defender el Estado de Derecho. Eso te iba a preguntar. O sea, para ti, yo debo confesar, yo no me dedico al penal en gran medida actualmente, pero sí te confieso que yo sí que tendría dificultades para defender determinados tipos de delitos. Asumiendo que tienen derecho a una defensa, ¿eh? No digo que no, pero digo que a mí me costaría ejercerla. Es como lo de cazar. A mí no me veo cazando, pero como carne, entonces no voy a ser tan hipócrita como para criticarlo. Entonces tú, ¿hay Sí. algún límite? Pues mira, está en la misma frase que has dicho. Dice, yo no me veo defendiendo determinados delitos. Y los abogados no defendemos delitos. Defendemos personas que han podido, a veces han cometido un delito, a veces no. Entonces, yo no tengo límites a la hora de defender por un delito u otro. El límite que me impongo es que sea un asunto que no sea mi especialidad, o sea, que yo si hay clientes que están investigados por un delito concreto y le digo, mira, este delito concreto creo que debes ir a este otro despacho que están mejor especializados, ¿no? Porque el límite que me marco es que yo si asumo una defensa, si la acepto, es porque entiendo que es una defensa que puedo llevar con garantías. Pero no por el tipo de delitos, porque sea muy grave o porque sea menos grave o porque, bueno, pues, no sé, ahora estoy llevando un caso de triple asesinato que probablemente nos ponga en el juicio conjurado para este otoño, está pendiente de señalar, pero lo esperamos para este otoño. Bueno, pues un caso de triple asesinato. Yo no defiendo el asesinato, está muy mal el asesinato, es malo, está feo. Pero sí defiendo a una persona que le acusan de un triple asesinato, que puede ser inocente, puede ser culpable, pero que tiene derechos fundamentales. Tiene un derecho a, si es inocente, a que le absuelvan y si es culpable, a una condena justa, no que
pues si ha cometido 3 asesinatos, a que no le condenen por 5, o si tiene un atenuante, que le apliquen el atenuante, ¿no? Y cuando defiendes esto, estás defendiendo la Constitución y estás defendiendo los derechos fundamentales de todos los españoles. Totalmente. Cuando yo a la persona que está más en el límite, que a lo mejor ha podido cometer un hecho muy grave, defiendo sus derechos fundamentales, por ejemplo, defiendo su derecho a la intimidad cuando impugno unas intervenciones telefónicas que se han acordado mal y anulo esa prueba y a lo mejor consigo la absolución de un culpable porque anulo esas intervenciones telefónicas, en realidad estoy defendiendo la vigencia del derecho a la intimidad y estoy defendiendo que se garantice el derecho de intimidad a todos los españoles, a los que cometen delitos y a los que no los cometen, ¿no? Absolutamente. ¿No te ha pasado nunca? Es muy interesante esta posición y menos mal que hay abogados que defienden a personas que cometen todo tipo de delitos, ¿no? ¿No te ha pasado nunca que no has podido? Es decir, que ves, no lo sé, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y a lo mejor, ya digo, es mi percepción y muy personal. Claro, yo tengo 2 niños pequeños, ¿no? Entonces, si me viniera alguien que no que injustamente es acusado de hacerlo, pero que ha hecho daño a unos niños, yo no podría defenderlo. ¿Te ha pasado el sentir eso en algún momento? No, ya te digo yo que si al final tienes claro cuál es la labor del abogado y que, repito, no es defender un delito, sino defender los derechos de una persona y creer en la Constitución, cuando te dice que todos tienen el derecho de defensa, sobre todo porque es que además, sin la labor del abogado, tampoco se podría condenar a esa persona que ha cometido un delito, porque necesita un abogado que le defienda. Al final, el sistema de justicia, como está establecido, es que hay una acusación, hay una defensa, un juez que valora. Eh, la sentencia, para que sea justa, se tienen que dar 3 circunstancias. Antes yo ponía el foco en el juez, pero yo creo que hay que poner las 3 partes: que la acusación haga bien su papel, que la defensa haga bien su trabajo también y que el juez haga bien su trabajo. Y cuando los 3 han hecho bien su trabajo, normalmente se llega a sentencias justas, ¿no? Pero también hace falta un abogado que haga bien su trabajo, porque a lo mejor la persona que ha cometido ese hecho tan grave es una persona que tiene una enfermedad mental, que por lo tanto la imputabilidad es distinta, la culpa es distinta, el reproche es distinto si es una persona que es esquizofrénica y que estaba en un momento de un ataque con sus facultades volitivas o intelectivas alteradas, ¿no? Es distinto, ¿no? Hace falta un abogado que lo ponga de manifiesto, por ejemplo, ¿no? O hay una legítima defensa, o hay lo que fuera, ¿no? O sea, que eso, por eso es necesario que haya un abogado defensor. Sí. Con la experiencia que tú tienes como abogado penalista de tantos años, tú ahora mismo si viniera una persona, un estudiante con 17 años que acaba de hacer la EBAU y te pregunta, oye Chema, ¿me recomiendas hacerme abogado? ¿Qué le contestarías? Pues él le contestaría que no le puedo recomendar nada si tiene 17 años, como me has dicho. Yo le recomendaría que estudie Derecho si es lo que le gusta, que haga la carrera que le guste, no la que le digan, sino la que le guste, porque al fin y al cabo la carrera universitaria antes eran 5 años, ahora bueno, 4, 5, 4 6, según, máster, ¿no? Sí. según si se hace un grado, doble grado, ¿no? Yo en mi época hice el doble grado en Derecho y MUS, que es lo que se hacía en mi época, ¿no? Era la moda, Invicto, ¿no? pero invicto sí, entonces bueno, ahora se hacen otro tipo de dobles grados, pues pero bueno, van a ser unos años pues que sea algo que les guste y luego ya llegará el momento de elegirlo. Muchas veces también la vida te lleva, pero muchas veces también por la propia personalidad de ese chaval, pues podrá ver que por su personalidad lo que le va a ser abogado, lo que le va a ser juez, es ser fiscal o es ser notario o yo qué sé, o es dedicarse a una profesión que no sea jurídica, ¿no? O sea, muchas veces va acompañada la personalidad y se va descubriendo. O sea, yo tuve la suerte que en cuanto empecé a trabajar de abogado vi que era lo mío. Pero también puede ocurrir que alguien empiece a trabajar de abogado y vea que no es lo suyo, que no está a gusto. Y yo creo que lo mejor es cuando tienes 20 y pico años, que estás a tiempo y tienes toda la vida por delante, pues no pasa nada por cambiar de profesión, por buscar algo, ¿no? Que te ayude a, a realizarte más, a ser feliz en tu vida, en tu trabajo. Yo creo que es importante al final el trabajo se dedica mucho tiempo y tiene que ser una parcela de tu vida que te haga feliz también, ¿no? Y que hagas feliz a los demás, que ayudes, que a la sociedad. O sea, entonces yo creo que, bueno, que no se tiene que ver ahí. Si no te ves en una profesión, elige otra. Sobre todo si tienes 20 años, ¿no? Si tienes 60 ya es complicado, pero si tienes 20 años estás a tiempo. Efectivamente. Te voy a preguntar por un caso muy concreto que llevaste tú, que es muy interesante, además escribiste un libro, que es el juicio del 11M.
¿no? Que yo creo que Ujú. además ahí es cuando yo te conocí sin conocerte, porque te vi en alguna tertulia, en una en la que estaba incluso recreado los trenes. No sé si recuerdas No, no me exactamente el acuerdo, pero día, vamos, pero pero puede ser. pasaba. Entonces, cómo recuerdas ese juicio? ¿Cómo le contarías a alguien que no lo vivió, porque ya hace mucho tiempo, cómo le contarías qué pasó, cómo lo vivisteis, cuál fue tu A ver, papel? sí. A ver, para mí fue un juicio difícil porque yo creo que fue mi primer juicio mediático y a la vez mi primer macrojuicio, y yo era un abogado muy joven, con muy poca experiencia. O sea, que con muy poca experiencia, sobre todo en esos asuntos, ahora llevo muchos asuntos en la Audiencia Nacional, muchos asuntos mediáticos y muchos macrojuicios, juicios de varios meses, ¿no? No era mi caso cuando hace 20 años fue este juicio, que fue hace Ujú, ya 20 años casi, ¿no? Fue en ujú. el 2007 creo que fue el juicio, o sea, se van a 18 años, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue muy difícil sobre todo por eso, ¿no? O sea, y además porque fue un juicio con especial presión mediática, donde no se podía trabajar con tranquilidad. Yo creo que el problema del 11M es que todo el mundo al siguiente de los atentados había decidido quién era el autor. Ujú. Según la ideología política que tuvieras, había sido ETA o había sido Al-Qaeda. Luego en el juicio se vio que no había sido ni ETA ni Al-Qaeda, pero parece ser que había que posicionarse y según prácticamente hacías una pregunta inocente a un testigo o a un acusado en el juicio y al día siguiente veías todas las interpretaciones de la prensa, según de qué lado sea esa prensa, te hacía unas interpretaciones distintas. Yo había hecho una pregunta para Ujú. ver si aquí obtenía una prueba para condenar, porque yo además era acusación, entonces buscaba Sí, condenar tú defendías a las a víctimas. los acusados. Sí, yo defendía una asociación de víctimas y entonces ahí fue duro, ¿eh? La presión mediática sobre todo porque no estaba acostumbrado. Entonces Ujú, yo lo recuerdo como un juicio duro. Luego también por el trato con los clientes que eran víctimas del terrorismo, o sea, era una situación muy dura. Claro, yo tenía clientes pues, que o habían terminado heridos graves en los trenes cuando explotaron, o habían perdido a un familiar cercano, ¿no? En los trenes, ¿no? Y además el juicio estuvo muy cerca del atentado, ¿eh? O sea, el juicio se celebró solo 3 años después del sí. atentado, con lo cual estaba todo muy reciente. Por tanto, las víctimas revivían unos hechos muy complicados. O sea, yo lo recuerdo como un juicio en el que aprendí muchísimo. O sea, yo creo que marcó un poco mi carrera porque, bueno, pues a partir de ese juicio ya cualquier macrojuicio, cualquier juicio mediático ya no me asustaba, hay que pasar por ahí, ¿no? Sobre todo eso, Ujú, cuando eres un abogado joven de 30 años, ok, que eso con poca experiencia todavía, qué ¿no? bueno. Como era yo. Oye, y cuando tú entras porque imagino que te llaman, te personas, entras en el asunto, empiezan las diligencias de investigación, cuando tú tienes los papeles, te pones en tu mesa con tu flexo, lo estudias y tal, ¿qué piensas que ha pasado? ¿Cuál Dices, es tu primera, dices en el 11M, sí, dices. cuál es tu primera sensación de la gente que lo ha cometido, que está metida? ¿Faltan? ¿Son todos los que A son? ver, a ver, yo al principio yo no tenía ninguna idea preconcebida, Ujú, precisamente porque había leído tanto en la prensa y opiniones tan opuestas que no tenía una idea preconcebida. Es verdad que cuando te personas en un caso, tanto en la defensa como en la acusación, siempre tiendes la tendencia psicológica bueno, tendencia ujú, psicológica y también quizás obligación de verlo desde el prisma. Tienes que verlo desde arriba con objetividad, ujú, pero también estás defendiendo los intereses de tu cliente, yo en este caso de las víctimas, y por lo tanto mi misión era acusar a los acusados. Yo sí vi, claro, que al menos la mayoría de los acusados, no todos, hubo alguno que todas las acusaciones, por ejemplo, pedimos la absolución y se le retiró la la acusación. acusación, incluida la fiscalía, o sea, ni siquiera se llegó hasta el final del juicio contra todos, pero sí que la mayoría de los acusados, una buena parte sí tenían relación con los atentados. El problema es que fue un juicio que por motivos evidentes solo podía llegar hasta la autoría material. Entre otras cosas porque la mayoría de los autores materiales y los principales autores materiales habían muerto en la En la explosión de explosión de Leganés de Leganés. 3 semanas después del juicio y por lo tanto quien les había ordenado cometer el atentado, quién estaba detrás de ellos, quién era el autor intelectual, que es lo que nos resuelve la sentencia, pues era muy complicado y prácticamente imposible
de resolver, ¿no? Alguien Una vez escapó, que... ¿no? Hubo uno que escapó en el piso de Sí, no, Leganés. escapó gente. Bueno, el que escapó del piso de Era Leganés después deportista olímpico. Sí, pero este después le detuvieron y este fue juzgado también y condenado, ¿no? Mm. O sea que el... Y luego hubo quien quedó sin juzgar y hay huellas dactilares que no se han esclarecido también porque claro, es un atentado muy complicado, no es un delito simple, ¿no? Entonces es lógico que queden muchos cabos por resolver, pero tampoco es un escándalo que queden cabos sin resolver. O sea, que es lo normal en un atentado de estas características que no se llegue a saber todo. Entonces yo lo que explico es que creo que la autoría material está resuelta y yo creo que en el juicio se demostró y que hay pruebas de sobra. Y que en la autoría intelectual hay dudas, pues claro que hay dudas, ¿no? Sin meternos en conspiraciones, ¿no? Ni en teorías raras, pero bueno, yo creo Sí. que dudar es bueno, ¿no? Y más en un hecho tan grande, ¿no? Tan importante como este. Efectivamente. ¿Y algún otro caso que tú recuerdes como que fue una explosión mediática? Yo puedo hablar de uno en el que estuvimos juntos, además, tuvimos la fortuna, que eso fue una explosión mediática también importante, el de Wi-Fi, Sí, que sí, sigue todavía, no hay ese está juicio pendiente de todavía. juicio. Sí, no, a ver, yo habitualmente en el despacho pues te van llegando asuntos mediáticos. También aquí lo que ocurre con los asuntos mediáticos, y esto también pues se lo explicas al cliente, es que pasan de moda, ¿no? O sea, O sea, que se olvidan, ¿no? que sí, normalmente se ponen de moda cuando la policía judicial explota la operación y se producen los registros, las detenciones, etcétera. Y bueno, luego siempre hay un caso mediático poco tiempo después que hace que pase de moda, ¿no? O sea, que eso siempre... Eso lo que pasa es que fíjate, yo no sé si recuerdas un interrogatorio que hubo en ese procedimiento de una persona concreta. Hubo muchos. Hubo muchos, pero hubo uno claro, cuando yo cuento alguna anécdota de, oye, te puedes ver en situaciones muy cómicas en estos asuntos. No sé si recuerdas cuando le preguntaron a uno de los acusados que si pagaba impuestos, dijo que no, Ah, sí. y le dijo el Sí, bueno, preguntó este era todo. un acusado que venía mal preparado por su abogado. Sí, Este acusado que falleció, por cierto. sí. Y este venía mal preparado y mal asesorado por su abogado. Bueno, estas cosas ocurren, ¿no? Pero bueno, hay que mantener... Sí. La confidencialidad. Sí, oye, pues muy interesante. Bueno, la faceta tuitera, Chema. A ti o sea, es decir, ¿te compensa estar en un entorno tan agresivo, tan... Ayer vi un vídeo, precisamente en LinkedIn, que alguien decía, ¿te imaginas ir caminando tranquilamente por la calle hablando y que venga alguien y te insulte, te escupa, Eso es lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Que al final das una opinión y te vienen... Yo Sí. recuerdo que ¿sabes por qué me quité Twitter yo? Mi cuenta personal que tenía. Porque una vez en un partido de Real Madrid de baloncesto, que tú sabes que yo me ponía muy Sí. nervioso, critiqué a un jugador que está haciendo un partido terrible y bueno, no razona, te ha fallado, no sé qué tal. Y de repente me vi que el jugador me retuiteó y de repente era ver barbaridades de gente que ponía mi dirección, o sea, Sí. amenazas de todo tipo y dije, a mí no me compensa esto. ¿Te Vale, yo compensa? creo que en Twitter hay que saber estar, sobre todo cuando tienes muchos seguidores. Eh, y, a ver, esto es como también cuando vas por la calle. A ver, yo no me he metido nunca en una pelea en un bar porque yo elijo con qué persona me voy a tomar una cerveza en un bar, ¿no? Sí, Entonces, pues estoy con amigos, estoy con gente educada e intento ir a sitios con gente educada. En Twitter hay mucha gente interesante, mucha gente educada y luego también gente mal educada, pero Twitter tiene algunas herramientas fantásticas, una que tú eliges a quién sigues y a quién no, y, y se puede elegir seguir a gente interesante. Yo creo que solo sigo gente interesante, o sea que tengo algunos me dicen, ¿sigues a muy pocos? Sí, sigo a los que te me interesa, interesa. a los que entiendo que leerles no es una pérdida de tiempo. Y de hecho, pues tiene una pestañita de para ti, que son los tweets que te ofrece el algoritmo, y otra que es seguidos, que es a los Seguidos. que tú sigues. Yo la del algoritmo no le hago caso, yo voy a los que sigo. Y luego, Mm. en lo que uno escribe, hay un botón que es una gozada, que es el botón de bloquear. Mm. Y yo al mínimo insulto, a la mínima falta de educación, Bloqueas. sí, a la mínima, sí, mínima. Pero vamos, soy bastante poco precisamente por eso, por lo que tú decías, soy muy poco transigente. A veces te llega, oye, que conozco a una persona que la has bloqueado y tampoco fuera ya, pero a lo mejor no fue para tanto, pero precisamente por cómo se ha Limpieza. convertido un poco en una selva,
yo bloqueo bastante y eso también hace que entre mis seguidores pues haya poca selva, ¿no? Que haya gente bastante educada. Entonces, pues sí, son 120 y pico mil seguidores. Si no, pues a lo mejor tendría 10.000 más si he bloqueado a 10.000, no sé cuántos he bloqueado, pero bueno, creo que tengo un timeline que se llama pues muy limpio, de gente que le interesa lo que escribo, le interesa el derecho, el Atleti, cuando hablo de fútbol, que es poco, sobre todo de derecho, y ya está, ¿no? Pero o sea, yo creo que en Twitter lo que hay que hacer es no meterse en este tipo de O sea, discusiones. no te enganchas tú Sí, con... huir de las discusiones. Yo intento no discutir en Twitter, o sea que Mm. no, yo creo que entonces que es discutir con una cuenta que a lo mejor tiene un nick que no conoces, con una foto que no es la suya, etcétera, no entro a discutir y bloqueo a la mínima, ¿no? O sea, hay que saber utilizar Twitter, ¿no? Si no, mueres en el intento. Oye, ¿cómo estás viendo, ya saliendo un poco de Twitter, pero manteniéndolo, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esta situación en la que hay tres políticos de un partido que tienen unas grabaciones, uno de repente aparece una actriz porno en su casa, se intenta llevar un pendrive, le pilla la UCO? O sea, esta situación que parece de Valle Inclán, prácticamente, o sea, ¿cómo la estás viviendo? Porque al mismo tiempo se genera un procedimiento judicial, pero al mismo tiempo en Twitter hay como una parodia constante y los medios de comunicación intentando unos informar, otros Pues posicionarse. mira, yo, con independencia de, ya sé que esto no va a ser muy popular, pero como en todos los casos, presunción de inocencia. Mm. Entonces ahora están surgiendo noticias que muchas son filtraciones, otras no, etcétera. Pero claro, es que mi experiencia en este tipo de asuntos, ahí yo no llevo ahora mismo ninguna defensa en este momento, pero mi experiencia en asuntos de este tipo es que surgen estas noticias y luego te contratan, empiezas a ejercer la defensa y ves que la mitad de las cosas no eran Que es más como se folclore, están ¿no? Casi, diciendo, sí. etcétera, ¿no? Entonces, yo aquí intento no creerme mucho, que a lo mejor son verdad, a lo mejor no son, probablemente lo sean, ¿no? Pero en estos casos y yo creo que es importante mantener la presunción de inocencia, especialmente cuando los investigados eh, son tus enemigos políticos, ¿no? O sea, no cuando son los tuyos y no Cierto. son los otros, pues es cuando yo creo que más esfuerzo hay que hacer por respetar la presunción de inocencia. Yo en mi experiencia, respetando la presunción de inocencia es como se acierta siempre, porque hay una cantidad elevada de casos mediáticos y de casos de corrupción que después se desinflan. Sí. No sé si será este caso, pues probablemente no lo sea, no lo sé, ¿no? Pero muchas Pero el veces sí propio que ocurre. partido político no la respeta. Eso es una de las cosas que ocurre, ¿no? En los partidos políticos. Muchos partidos políticos tienen la norma, por ejemplo, de que hay que dimitir cuando una persona está investigada o cuando se abre la fase intermedia, autoapertura juicio oral, etcétera. Yo a mis clientes les suelo recomendar no dimitir, Mm. salvo que sea mejor para su defensa o para su situación personal, etcétera. Pero muchas veces tienes presunción de inocencia porque vas a dimitir si te condenan, pero es Se que eres inocente. permitiría que poner Hasta que una no haya una querella. sentencia que diga otra cosa, eres inocente. Entonces no tienes por qué dimitir, ni, o sea, no hay, ya sé que esto es poco popular, Sí, no, tienes razón. pero es mi planteamiento. Yo si de algo soy fanático, es de la presunción de inocencia. Sí. El problema es la incoherencia, ¿no? Al final, cuando tú al otro, en cuanto le imputan, pides la dimisión y dices que hay una causa, que es que está toda la organización infectada, y cuando te pasa a ti, pues Claro, intentas claro. explicar lo O contrario. sea, yo creo que es ser objetivos, pero reconocer que hay un problema de corrupción eh, generalizado. Quizás habrá que ver qué medios hay o qué sistema tenemos para que salten tantos casos de corrupción. Porque luego también hablo de presunción de inocencia, pero luego llegan las condenas también en muchos casos, con lo cual es un hecho objetivo y que afecta a todos los partidos. Entonces, pues habrá que ver qué está ocurriendo y qué mecanismos se pueden adoptar para que no se den estos casos, si hay que cambiar el sistema de financiación de los partidos, eh, si los políticos deberían ganar más dinero en A para que no necesiten ganar dinero en B. Sí. Eso es En algo B a valorar. o en C. Por eso, entonces, es que a lo mejor, es que a mí me parece que en España un presidente del gobierno o un ministro gana muy poco para la responsabilidad que tiene. Absolutamente. Luego nos preocupa por qué los políticos tienen el nivel que tienen. Bueno, es que los más valiosos no quieren meterse en política porque ganan más dinero en la empresa privada. A lo mejor debería ser más atractivo
incluso económicamente, dedicarse a la política para que vayan los mejores. No lo sé, ¿no? Estos son ideas que suelto, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que, por un lado, garantizar la presunción de inocencia, hacer menos uso de estas cosas y luego sí poner medios para evitar que estos casos ocurran. Van a seguir ocurriendo, ¿no? Pero poner los medios para que ocurran menos veces, para que sea más difícil y para que haya menos incentivos también, para cometer este tipo de actos. Por ejemplo, incrementar las penas. Yo escuché el otro día a un abogado precisamente que decía, mira, quien toque dinero público, prisión permanente revisable. A mí esto me parece una burrada, sinceramente. A mí en general me parece una burrada la prisión permanente revisable para cualquier delito. Yo creo, a pesar de lo que dijo en su día el Tribunal Constitucional, creo que es inconstitucional la cadena perpetua en España, cuando la Constitución dice que el fin de la pena es la reinserción. Creo en las segundas oportunidades, creo que la gente cambia y creo que puede haber condenas largas en determinados delitos, no en todos. Yo creo que en un delito económico, como son los casos de corrupción, una pena larga no tiene mucho sentido. Y luego hay un dato, y esto hay estadísticas, y los que conocemos a delincuentes, porque también tengo clientes que son culpables, los tengo inocentes, los tengo culpables, como todo abogado penalista, el delincuente no decide cometer un delito o no cometerlo por la pena que tenga. O sea, no hay un solo delincuente que cometa un delito porque tiene 4 años de prisión y si tuviera 10, entonces se lo pensaría 2 veces. Eso no existe. Lo que frena al delincuente es que no haya sensación de impunidad, que él piense que le van a pillar. Entonces, si no hay sensación de impunidad, si el delincuente piensa que le van a pillar, que es muy probable que le pillen, no cometerá el delito. Si piensa que es muy probable que vaya a resultar impune, probablemente delinquirá. Pero porque la pena sea de 4 años, de 8, de 15, cadena perpetua o pena de muerte, el número de delitos no va a cambiar. Y de hecho, cuando sube las penas, el índice delictivo no cambia, no sube. Y cuando las bajan, o sea, no baja. Y cuando bajan las penas, tampoco sube el índice de delitos. O sea, no tiene relación con el índice de delitos. De manera inelástica, ¿no? Yo esto siempre lo digo. A mí me hace mucha gracia los comentarios, no solo en Twitter, comentarios de políticos, en tertulias también, etcétera. Cuando hay un caso sonado de un delito, te dicen, es que habría que subir la pena de este delito. Vale, pregúntale a esa persona qué pena tiene ese delito. Probablemente no lo sepa. Entonces, estás defendiendo, habría que subir la pena al delito de cohecho, ¿vale? ¿Y qué pena tiene el delito de cohecho? No lo sé. Entonces, ¿cómo sabes que hay que subir la pena si no sabes qué pena tiene? Efectivamente. ¿Qué consejo le darías, cuál es el mejor consejo que le darías a alguien que está investigado? Yo creo que saber la respuesta, pero alguien que está investigado por un delito, ¿cuál es el mejor y le pillan? ¿Cuál es el mejor consejo que le darías? Cuando se ha investigado, primero elegir un buen abogado, elegir bien el abogado, que sea un abogado de confianza, pedir consejo muchas veces, pero elegir un buen abogado. Y luego, si esa persona ya fuera mi abogado, hombre, siempre el primer consejo que se da habitualmente es, como regla, en principio no declarar hasta que llegue el momento. Ese es el primer momento, pues eso, yo en comisaría, en el cuartel de la Guardia Civil, detenido, nunca hay que declarar. Y en fase de instrucción, pues hay que saber elegir el momento, pero muchas veces al principio del procedimiento tampoco es el momento adecuado, ¿no? Sea al final. De todas maneras, la estrategia es cuestión de cada caso en concreto, o sea que tampoco, las reglas generales tampoco son absolutas y también hay que ver el caso concreto, la situación del cliente, el delito, las pruebas, etcétera, y la estrategia hay que elegirla para cada caso, tiene que ser diferente. Respetando por completo el trabajo del compañero que lo preparó, ¿tú has tenido ocasión de ver, yo la he visto entera y además más de una vez, la declaración de David Sánchez de instrucción? No, la verdad es que no la he visto. No. Voy a preguntar qué opinabas acerca de porque es verdad que los highlights salen. Sí, pero no la he visto, o sea, es que no los he visto, o sea, no puedo opinar. Sí, yo le habría dado el mismo consejo. Y probablemente si lo hubiera visto no opinaría tampoco, pero no la he visto. Sí, la parte de no declarar es sobre todo porque además los acusados tienen la posibilidad de declarar cuantas veces quieran, supuestamente, ¿no? Sí, por eso, o sea, yo creo que hay que... Es de las pocas cosas de la investigación que quedan en mano de la decisión del propio investigado. Entonces, es una decisión que hay que saber tomar bien, ¿no? Dentro de la estrategia que elija uno. Sí, yo creo además que precisamente los inocentes son los que tienen más ganas de ¿cómo lo explico, no? O sea, al final... Sí, bueno, y no solo los inocentes, hay muchas veces que el investigador quiere contar su versión, pero bueno, tú tienes que también
explicarle cuál es su mejor estrategia, ¿no? Tienes que, como el paciente que va al médico y quiere operarse o quiere, pues el médico dice, no, es que esto se ataca de otra manera, ¿no? Pues aquí también el abogado es el que sabe y es el que tiene que decir la estrategia procesal. Chema, pues ha sido un placer, no te queremos quitar más tiempo, pero la verdad es que ha estado... Nada, encantado, he conocido vuestro despacho, que no lo conocía, y bueno, un placer. Háblanos de tu despacho, que no, tú estás en Mascalvet. ¿Cuántos años llevas en Mascalvet? Sí, pues yo llevo desde el año 2000 en el bufete Mascalvet. Es un despacho ya con solera, con muchos años, en la calle Ortega y Gasset. Y nada, y tenemos departamentos, tenemos casi todas las especialidades. Ahí trabajamos mucho, sí, trabajamos mucho por especialidades. Yo soy el socio del departamento de penal, pero bueno, tenemos civil, mercantil, laboral, fundaciones, tenemos muchos departamentos. Somos casi 30 abogados ahora mismo. Y nada, pues si alguien tiene un problema, ahí estamos. Claro, si no que te manden un mensaje por Twitter y tú les atiendes. Seguro que te llegan algunos casos por Twitter. Algunos llegan, sí, por Twitter llega alguno. Claro, normalmente llegan más de boca a oreja. Sí. Y luego últimamente me llegan muchos clientes, y eso pero me llegan muchos clientes por recomendación de otros abogados. Y últimamente me han llegado algunos por recomendación de algún juez que me ha visto actuar en sala, etcétera, y luego algún conocido tiene un problema y me lo ha en el despacho, ¿no? Y eso, bueno, pues eso te da, que sea un juez el que decida mandarte a un cliente, recomendarle que venga a tu despacho, pues eso siempre se agradece. Es verdad, a mí me pasó una vez que, fíjate, en un arbitraje, perdimos el arbitraje, pero luego el árbitro me recomendó para un ranking internacional. Me dijo que lo había hecho fantástico. Y dices, oye, pues muchas veces el resultado a veces no depende del abogado, depende muchas veces de las pruebas, ¿no? Aunque el abogado, un buen trabajo siempre ayuda. Tiene una gran parte. Pues nada, ha sido un placer, Chema. Y nada, seguiremos, si os gusta, pues seguiremos haciendo episodios así. No sé si con más atléticos que tú no traeremos a nadie. Es imposible. Los atléticos somos todos muy atléticos. Sí, tanto. Sí. No sé si tanto, pero bueno, intentaremos. Sí. Pero bueno, que ha sido un placer, Chema. Muchísimas gracias por tu tiempo. Lo mismo digo, gracias. Nada, y a vosotros nos vemos en el siguiente episodio.